Ahora vamos a ver uno de los temas más lindos, por lo menos desde mi punto de vista, que es la relación forma parte de la bolilla de relación agua-suelo-planta, y es el tema de evaporación-evapotranspiración. La evaporación y la evapotranspiración forman parte del ciclo hidrológico, como vimos. Bueno, ya desarrollamos lo que es precipitación, desarrollamos lo que es almacenamiento de agua en el suelo, desarrollamos infiltración y ahora vamos a desarrollar entonces este otro ítem del balance que es la evaporación y la evapotranspiración. Cuando hablamos de la necesidad de agua en los cultivos, tenemos también otros términos que son aproximadamente equivalentes como la evapotranspiración de los cultivos y el uso consultivo. Pero estos términos, si bien tienen valores idénticos, tienen definiciones distintas. La necesidad de agua de los cultivos es el agua que necesita ser proporcionada al cultivo como riego o lluvia, mientras que la evapotranspiración es el agua que se pierde del cultivo, es el agua que se pierde a través del proceso de evapotranspiración. O sea, una es la cantidad de agua que doy y la otra es la cantidad de agua que pierdo. Acabamos de decir que la evapotranspiración y la necesidad de agua de cultivo son términos más o menos equivalentes y que la necesidad de agua es la cantidad de agua que tengo que darle al cultivo para cubrir su consumo originado por la evapotranspiración, y en este caso sumamos también y por el agua que queda retenida en la planta. Si pensamos en las semillas, son los tejidos vivos que más secos son, tienen entre un 5 a un 15% de humedad, mientras que en una planta los tejidos de la planta tienen 80 a 95% de agua. Pero de todo el agua absorbida por una planta, alrededor de un 5% es lo que necesita para cubrir sus necesidades vitales. En un día cálido y soleado, una hoja puede llegar hasta intercambiar el 100% de su agua en una sola hora para regular temperaturas, ¿no es cierto? Bueno, ahí ustedes ven la importancia de lo que es el agua en la planta. ¿Por qué es importante determinar la necesidad de agua en los cultivos? Es importante porque nos va a permitir planificar los sistemas de riego. Por ejemplo, podemos determinar las hectáreas a regar teniendo en cuenta la disponibilidad de agua que tengo, con qué caudal cuento para regar, dividiéndolo por la necesidad de agua menos los aportes naturales, que serían las precipitaciones. La disponibilidad de agua la tengo que tener expresada en litros por segundo por hectárea. Vamos a poder programar riegos, que es lo que vamos a hacer ahora en el práctico de agua planta. Vamos a poder ver con qué método de riego vamos a aplicar el agua. Vamos a poder diseñar los sistemas de captación, conducción, almacenaje, determinar si las áreas tienen aptitud para cultivos a secano bajo riego, evaluar sistemas de producción bajo riego y a secano. Tenemos que diferenciar lo que es necesidad de agua de necesidad de riego. Mientras que la necesidad de agua era la cantidad de agua que tiene que tener el cultivo para cubrir lo que pierde por evapotranspiración, la necesidad de riego es la que nosotros le tenemos que dar. O sea que vamos a restar todos los aportes que nos da la lluvia. El proceso de evapotranspiración, ustedes ya los vieron en otras materias y saben que es la suma de la evaporación y la transpiración, y que en ambos fenómenos no es otra cosa que un proceso físico en donde el agua en estado líquido va a pasar a estado de vapor. Para que se produzca el proceso de evaporación de ese pasaje de agua líquida a gaseosa, necesito energía, y esa energía me la van a dar la radiación solar directa y en menor grado la temperatura. La fuerza impulsora que retira el vapor de agua es la de la superficie evaporante a la atmósfera circulante, es la diferencia de presión de vapor,
Y todos saben que la presión de vapor o esa diferencia está en función de la humedad atmosférica. Pero si el agua que está sobre la atmósfera circundante, el vapor de agua se satura, yo no voy a tener lugar para que siga saliendo vapor. Y es por ello que necesito reemplazar ese aire saturado y acá entra en juego el viento. Entonces, ¿quiénes regulan el proceso de evaporación? La radiación solar, la temperatura, la humedad atmosférica con el déficit de presión de vapor y la velocidad del viento. En el caso de la transpiración sucede lo mismo, los factores que están influyendo en esa transformación del agua en estado líquido gaseoso siguen siendo radiación solar, temperatura, humedad atmosférica y viento. Pero en la tasa de transpiración también van a jugar otros factores que son el contenido de agua en el suelo, porque todos sabemos que a menores contenidos, la planta, ¿qué es lo que va a hacer? Cierra estomas y va a evapotranspirar menos. La capacidad del suelo de conducir agua, porque tiene que estar a disponibilidad esa agua hacia la raíz. ¿Cuánto demora en llegar desde un punto del suelo hacia el punto cercano a la raíz? La salinidad del suelo, que me va a estar modificando el potencial osmótico y por ende la disponibilidad hídrica. El agua de riego, obviamente. Nosotros, por ejemplo, si estamos con un método de riego como riego de alta frecuencia, donde mantenemos ese bulbo húmedo con buena humedad, va a evapotranspirar siempre un poco más que si lo restringimos más en humedad. Las características del cultivo, porque no va a evapotranspirar lo mismo un cártamo, por ejemplo, que una caña de azúcar, ¿sí? Que está relacionado con el índice de área foliar. Bueno, las prácticas de manejo, el tipo de cultivo y fundamentalmente el estado de desarrollo, que ya vamos a ver cómo va modificando un coeficiente a lo largo del ciclo, que este coeficiente está relacionado con la evapotranspiración. Al analizar esta relación entre la transpiración y la evaporación, cómo se van modificando o qué peso tienen a lo largo del ciclo del cultivo en el total de la evapotranspiración, podemos ver que en la siembra, cuando no tenemos casi área foliar o índice de área foliar, el peso de la evaporación en la evapotranspiración es mucho mayor y a medida que el índice de área foliar se incrementa, esta relación se invierte y es la transpiración la que tiene mayor peso o mayor porcentaje en el proceso evapotranspiratorio. Para estimar o conocer la evapotranspiración, los métodos que vamos a ver tienen en cuenta esa energía involucrada, ¿sí? Van a medir la radiación incidente, los indicadores o algún indicador del estado energético de la atmósfera, o pueden medir la cantidad de agua que evapora directamente desde la superficie. Pero veamos un poquito más el tema de esta energía involucrada. Bueno, sabemos que nuestra principal fuente de energía es el sol o la radiación solar, que tiene su flujo dentro de la luz visible, ¿sí? Y que esa radiación, cuando atraviesa la atmósfera, ese espectro, va a ser absorbido, reflejado o dispersado, debido a las partículas que tenemos de gases y partículas en suspensión que tenemos en la atmósfera. Todas las fórmulas analíticas que estiman la evapotranspiración se basan en parte en el balance de radiación. Este balance incluye términos de lo que es la radiación de onda larga y la radiación de onda corta. Sabemos que la radiación que emite el Sol es de onda corta y esta radiación llega al tope de la atmósfera y al pasar por la misma puede llegar a la superficie terrestre en forma directa o puede ser que ésta se disperse o parte sea absorbida y reflejada nuevamente. Pero bueno, entonces la radiación llega del Sol
al tope de la atmósfera y de allí puede llegar en forma directa y al llegar a la superficie de la Tierra, parte va a ser reflejada por el fenómeno que se conoce como albedo. Cuando hacemos el balance de esta situación, llegaríamos a lo que se conoce como la radiación neta de onda corta. La radiación que fue absorbida en las nubes y que es remitida hacia la Tierra ya se ha transformado en radiación de onda larga, y la parte que se emite desde la superficie de la Tierra por calentamiento también es radiación de onda larga. Esta formaría la radiación, el término de radiación neta de onda larga del sistema. Entonces, la radiación neta solar sería la diferencia de la radiación neta de onda corta y la radiación neta de onda larga. ¿En qué unidades se expresa la evapotranspiración y la evaporación? Dijimos que necesitamos energía, ¿sí? Y esa energía sabemos que lo que va a hacer es transformar una cantidad de masa en vapor, ¿sí? Por el calor latente de vaporización, que es el calor absorbido por 1 gramo de sustancia en estado líquido para pasar a vapor a una temperatura constante, ¿sí? Si nosotros podemos expresar en términos de masa de agua, sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Si yo considero esa ecuación, puedo decir que la masa es igual al volumen sobre la densidad. Y sé que el volumen es alto por área, ¿sí? Que entonces va a ser nuestra lámina por el área unitaria por la densidad igual a la masa. Por lo tanto, lo estaría expresando en milímetros. Entonces es la energía que yo necesito darle a una unidad de masa, que en este caso una unidad de masa va a ser igual a una unidad de lámina. Entonces ahí es donde la evapotranspiración nos queda expresada en milímetros. En general, uno dice milímetros o por día o por año, ¿sí? Por una unidad de tiempo. Uno cuando está diciendo son 200 milímetros que necesito para tal cultivo, en realidad está hablando de los milímetros en un año, ¿sí? Acá tenemos una equivalencia. Para evapotranspirar 1 milímetro por día, necesito 2,45 megajoule por metro cuadrado día. Entonces, nosotros tendríamos que ver cuántos megajoules hicieron para poder transformar o estimar esos milímetros por día, ¿sí? Quizás ustedes tienen datos de radiación incidente para las distintas localidades o para Cerrillo, pero bueno, por ahí si no lo tienen para que vean más o menos cuál es la radiación incidente. Si ustedes ven acá en el gráfico, en la tabla tenemos para los distintos meses la radiación en megajoule metro cuadrado día y ven que varía desde 11 a 21, 22, podríamos decir, megajoule metros cuadrados día. En un curso de la maestría, una profe nos dijo que uno de los valores máximos que pueden llegar de radiación a la Tierra son 30 megajoules por metro cuadrado día. Y ahí les desafío a que ustedes lo transformen a esos 30 megajoules en metro cuadrado día en milímetros y después en algún mensaje privado me lo manden al resultado, así yo sé que están escuchando los teóricos. Como vimos el movimiento de agua en el suelo, también vamos a ver el movimiento de agua en las plantas. ¿Y por qué se produce? ¿Por qué hay flujo? También de nuevo, obviamente, entra el tema en juego del potencial, el potencial total, que va a estar en función, como vimos, del potencial mátrico, del potencial de presión, del de solutos, el gravitatorio y las interacciones que se producen entre ellos. Cuando hablamos de las plantas, el valor del potencial agua va a ser negativo en general. En estas podemos despreciar el término de la altura y van a tener en cuenta el potencial de presión, que va a ser, se va a deber a la presión que ejerce el agua por unidad de área de la pared celular. Este va a ser siempre positivo. Vamos a tener en cuenta el potencial osmótico, que
está en relación con los solutos disueltos en el sistema, este va a tener signo negativo, y el potencial mátrico, que resulta de la habilidad de las matrices, como para el celular y macromoléculas, de retener el agua. Este también tiene signo negativo y es importante cuando tenemos baja disponibilidad hídrica. Este, este trabajo es medio viejito, no me acuerdo si es del 70 o del, entonces si es del 70 como yo, no es tan viejito. Pero bueno, es muy lindo porque es un trabajo donde muestra cómo se modifica el potencial agua a lo largo del día y en las distintas partes de la planta. Es un trabajo hecho en tabaco y lo que hicieron fue tomar el potencial en distintas horas del día, como les digo, y en los distintos en tallo, hoja y suelo. Entonces, uno lo que están, las fotos que están viendo es de un instrumental que se conoce como cámara de Jolander. Lo que hace esta cámara, uno corta una hoja y le da presión a esa hoja. Cuando miro con la lupa el pecíolo y veo que se forma un menisco, es la lectura de entrada en equilibrio, la presión que tendría o el potencial que tendría esa hoja, ¿sí? Yo les voy a colgar un video muy bueno de un chileno que explica el funcionamiento de la bomba de Jolander. Dije de cámara hace un rato, de la bomba de Jolander. Me resultaba raro cámara. Este, bueno, lo que hicieron es entonces, trabajaron con hojas. Por otro lado, para medir el potencial del tallo, lo que hicieron es em, cubrir las hojas con unas láminas para evitar que evapotranspire, entonces estaba en equilibrio con el tallo y bueno, y después el potencial en el suelo. Y eso lo hicieron a distintas alturas y en distintas horas. Si miramos los gráficos A, si miramos el gráfico A, la lectura de los potenciales fueron hechas a las 10 de la mañana, ¿sí? Y ustedes lo que tienen en los ejes son altura versus potencial. Entonces uno puede ver, si miran el potencial de la hoja, cómo los potenciales de las hojas basales son menores a los potenciales de las hojas superiores. A medida que nos vamos en altura, aumenta el potencial. Y en el caso del tallo pasa lo mismo, en realidad esa diferencia es casi imperceptible, ¿sí? A las 10 de la mañana, 11, pero sí hay una cierta pendiente, pero sí se aleja mucho el potencial de la hoja con el tallo. Y miren lo que pasó a las 12 del mediodía, desde las 12 hasta la 1. Cuando midieron el potencial en hoja, se hizo mucho más negativo y el del tallo mucho más. Entonces nos está mostrando cómo la demanda atmosférica hace que se produzca esa evapotranspiración y ese flujo de agua y haya mayor diferencia de potenciales en los distintos órganos de la planta, ¿sí? Entre tallo y hoja y en las distintas alturas de las mismas. Este es otro ejemplo en donde es un ejemplo hipotético. Tenemos una maceta con una planta en capacidad de campo y vamos a ir viendo la evolución de los potenciales a lo largo de los días. Entonces partimos de capacidad de campo. El primer día uno puede ver cómo el potencial hídrico de la hoja disminuye y el de la raíz también con respecto al del suelo. Luego al segundo día pasa lo mismo, al tercer día también, pero nos vamos alejando. Fíjense cómo el potencial hídrico de la raíz se va alejando del potencial hídrico del suelo, hasta que llegamos al cuarto día, en donde podemos ver que el potencial hídrico de la hoja llega a menos 15 atbares y en este punto estamos en un momento de cierre estomático. La planta cierra estomas y podría volver a recuperarse y alcanzar el potencial hídrico del suelo durante la noche. Pero al día siguiente llegaría a potenciales hídricos tan bajos que llega a un punto en donde la planta no se recupera, si no recibe agua, se desecaría y podría tener daños internos. Este gráfico a mí me encanta porque nos muestra cómo relacionarlo con la bomba de Jolander. Nosotros, si trabajáramos con la bomba del Jolander, y en general se trabaja así, los contenidos hídricos del suelo
de la planta, digo, se miden al prealba, antes que salga el sol y comience la demanda atmosférica y la planta comience a evapotranspirar. Entonces, cuando vos estás midiendo el potencial hídrico de la hoja al prealba, en realidad lo que estás midiendo es el potencial hídrico del suelo, estás midiendo qué disponibilidad hídrica tenés para esa planta en ese momento. Este caso de la imbibición y la germinación de la semilla es muy interesante para ver cómo juegan en la planta los distintos potenciales. Esto nos lo explicó una profe en uno de los cursos de la maestría en Buenos Aires. Bueno, ahí les dice la cantidad de agua que toma la semilla no exceden generalmente 2 o 3 veces el peso de la misma. Tenemos 3 fases en este proceso. Una fase que es la imbibición, la segunda fase que es el equilibrio y la tercera fase que es la germinación. La primera fase de imbibición no es otra cosa que un proceso físico en donde el potencial hídrico en la semilla es tan bajo, ¿sí? Que puede ser menos 100 megapascales, que lo único que hace entonces es que el agua ingrese a la semilla. Pensemos capacidad de campo, cuando sembramos, regamos y estamos a menos 0,33. Entonces el agua va a ingresar en la semilla. Luego pasamos a una fase de equilibrio donde los potenciales hídricos de la semilla se equilibran con el potencial hídrico del suelo. Entonces la entrada de agua acá se va frenando. Acá la semilla tiene que hacer algo para poder entrar a la tercera fase, que es la fase de germinación. En esa tercera fase lo que pasa es que va a elongar la radícula. Este proceso de elongación de radícula es más que nada, cuando aparece, digo, es más que nada elongación y no división celular. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Acá, bueno, la semilla en el estado de la fase 2 se recupera su estado de hidratación, va a reactivar su metabolismo. Entonces en la fase 3 lo que va a producir la hidrólisis de sus reservas, lo que va a hacer que haya un aumento del potencial osmótico y para que pueda elongar esa célula va a ablandar su pared celular. Entonces lo que vamos a tener es una disminución del potencial de presión. Entonces en esta primera etapa de crecimiento podemos ver cómo juegan los distintos potenciales. Es maravilloso. Con estos pequeños ejemplos vamos a dar fin a esta primera parte.